Buenos días, yo soy Cintia, ella es Amaya y juntas somos pareja y cuando llevábamos 4 años viviendo en Barcelona decidimos que llegó el momento de cambiar porque la ciudad, teníamos un trabajo de oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde, teníamos un nivel de estrés que podía con nosotras y vimos el momento de dar el paso y hacer nuestro viaje en busca de un estilo de vida o algo que nos hiciera bajar un poco el ritmo que teníamos. Bueno, el plan de viaje que hicimos antes de salir de Barcelona era hacer un año de viaje, un año, pues bueno, socialmente está aceptado, ¿no? Un año sabático que haces, pues sí que está aceptado. Entonces, pues esa era nuestra idea y habíamos pensado hacer 12 países, que ahora mismo nos parece una locura en un año tener esa idea de hacer 12 países y ahora explicamos por qué. Cuando salimos de Barcelona, bueno, como Cintia ha dicho, trabajábamos en una oficina juntas, nos dedicábamos a las redes sociales como fotógrafas y videógrafas y decidimos hacerlo con un proyecto en manos. Ese proyecto lo llamamos Ni Tierra ni Mujeres y lo sacamos del lema Ni la tierra ni las mujeres son territorio de conquista. Y la idea era, pues en este viaje, cuando pues, conoces a mucha gente, ¿verdad? Y todo el mundo tiene una historia bonita para contar. Era encontrar pues, mujeres que tuvieran una experiencia, una vivencia o una cercanía a la naturaleza que nos podía transmitir y compartirlo en nuestro canal pequeñito, pero bueno, que si alguien lo viera, pues compartirlo. Así fue como en el primer año de la cantidad de países que teníamos en mente, al final solo hicimos 4 y ya nos parecieron muchos porque entre medias nos llegó una pandemia, tuvimos que reaprender la forma de viajar que teníamos en mente y descubrimos, y esto nos abrió puertas, y descubrimos lo que es el barco stop. Sí, esta es un poco el viaje que hicimos, que es lo que teníamos la idea en el inicio, ¿no? Cogimos un billete de ida a Chile, a Santiago, y empezamos por Patagonia como mochileras. Hasta ahí todo fue bien. Eso fue lo único planeado que salió bien. Sí, el resto ya fue patas arriba y se desmoronó toda nuestra idea, que era hacer los 12 países que habíamos tenido en mente antes. Entonces, pues pasamos a lo siguiente porque luego veréis. Entonces, cuando llegamos hasta el sur de Chile, llegó la pandemia, estábamos en una islita muy pequeña y ahí la pandemia nos hizo darnos cuenta de que la idea que teníamos de viajar este año, estos 12 países, era inviable y que teníamos 2 opciones, o volver a casa con una mano delante y una mano detrás, con todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que teníamos en mente parado, o dejarnos 1 mes, 2 meses, darnos la vuelta a la cabeza, a ver cómo podíamos hacerlo y seguir adelante de la forma que fuera. Claro, o sea, nosotras estábamos en el sur de Chile, o sea, estábamos en Cabo de Hornos. Estábamos haciendo un trekking donde no hay cobertura, donde tienes que llevar un GPS de estos antiguos para saber el camino. Cuando llegamos habían cerrado las fronteras, no sabíamos lo que estaba pasando en el mundo. Y estábamos de repente con todas las fronteras cerradas, atrapadas en Patagonia. Bueno, ahí sí que empezó un poco todo de las embajadas, llamadas de embajadas, nuestras madres diciendo ¿dónde estáis? No teníamos noticias de dónde estabais. Bueno, ahí fue un punto de inflexión en el que habíamos estado muchos años ahorrando y era un momento en el que pues, se nos paró un poquito el corazón, o sea, un viaje así no se... Fue una bajona en ese momento. Un viaje así no se planea en 2 días. Fue ahí donde nos quedamos atrapadas y no fuimos las únicas. Había 8 compañeros de diferentes partes del mundo en el que se encontraban con nosotras en un camping en el verano de Patagonia. Del verano pasamos al invierno. Pero bien, fue una convivencia con otros 8 extraños en los que es muy difícil pensar, ni con tus mejores amigos parece que puedas estar 2 meses compartiendo 24 horas. Fue muy sorprendente cómo nos llevábamos y que hoy en día somos una familia
y que incluso 2 de ellos se acaban de casar ayer. O sea que al final la cuarentena de 2 meses allí no salió tan mal. Al final en esta isla llegamos a pasar hasta 6 meses y dio la casualidad que esta isla no solamente tenía 8 viajeros más nosotras 2 que habían ido a hacer este trekking, sino que esta isla es el último lugar con un puerto bastante grande y accesible antes de que los barcos lleguen hasta la Antártida o hasta Cabo de Hornos. Entonces, además de nosotros como viajeros a pie normales, había muchos navegantes que se habían quedado atrapados allí. Y así fue como nos salió nuestra primera propuesta o aventura en barco, de Barco Stop, gracias a que había un capitán que también llevaba varios meses atrapado por la pandemia y nos propuso hacer esta locura de viaje. Sí, él era escocés, como Cintia ha dicho, estaba atrapado allí, pero lo que podíamos hacer era navegar por las glaciares que se encontraban en Chile, ¿no? Esa zona virgen que se encuentra en Patagonia. No estábamos incumpliendo ninguna ley, estábamos navegando en aguas chilenas y pues una propuesta que no podíamos decir que no. Si sabíamos navegar, ni idea. Nunca habíamos entrado en un barco, no sabíamos si nos marearíamos, no sabíamos los nombres de las cosas, además todo era en inglés. Cintia y yo tampoco en inglés no vamos muy bien. Yo suspendía también inglés en clase, pero poco a poco pues él lo que necesitaba era ayuda porque, pues como ya sabéis allí, el clima es muy cambiante, es muy extremo, estaba llegando invierno y eso fue en invierno. Lo que necesitaba era ayuda porque él solo no podía mover el barco, llegar a unas bahías en las que no hay un amarre o alguien que te pueda ayudar. No hay agua, no hay comida, tienes que salir todo con tus suministros y te hace aprender mucho de una manera. Hicimos 2 meses navegando por Patagonia y Tierra del Fuego en puro invierno, junio y julio. Tuvimos temperaturas de menos 14 grados, nos nevaba, se nos congeló una bahía mientras estábamos ahí, estuvimos congeladas una semana. Y nada de esto estuvo planeado. De hecho, estaba tan poco planeado que no teníamos ni ropa. O sea, la mayoría de ropa que llevábamos era donada, nos la habían regalado, llevábamos botas de agua que eran 4 números más grandes que nuestros pies, pero al final fue una oportunidad de estas que te sale una vez en la vida y que si no dices que sí, te vas a estar arrepintiendo siempre. Y aunque en esos momentos estábamos heladas, Amaya tuvo unos sabañones en las manos que era impresionante, y hubo momentos que lo pasamos muy mal, sobre todo a nivel convivencia, porque nos pasamos 2 meses sin ver a nadie más, nosotras 2 y el capitán, en ese pequeño barquito de 6 metros, en el que solo quieres estar dentro porque fuera no hace tiempo. Fue toda una experiencia y se nos abrió un mundo. Nos dimos cuenta de que, bueno, que navegar era una posibilidad que estaba ahí, que hacías una pequeña autocuarentena y que no existían esas fronteras que estábamos viendo por tierra, ¿no? Que por mar, al final esas fronteras las marcábamos nosotras. Unos paisajes espectaculares que tampoco podíamos verlas por tierra. De repente estábamos descubriendo esa perspectiva desde fuera, de verlo con otros ojos. Pero bueno, hablemos de Barco Stop, que no hemos explicado. No hemos explicado todavía qué es el Barco Stop. Esta fue nuestra primera gran travesía, pero nosotras empezamos a conocer el Barco Stop unas semanas antes de eso, bueno, un poco antes de que llegara el COVID. El Barco Stop podríamos decir que es algo como el BlaBlaCar de los barcos. El Barco Stop consiste en que tú haces una travesía de punto A a punto B, y durante esta travesía compartes gastos con la tripulación de a bordo. La tripulación puede ser solo un capitán o capitana o 4 o 5 más personas. Entonces compartes gastos, la comida que vayas a comer durante la travesía, la gasolina, los amarres en puerto si son necesarios y además colaboras a bordo del barco. ¿Cómo colaboras? De cualquier manera. No tienes que ser marinero para empezar a colaborar en un Barco Stop. Puedes empezar cocinando, puedes empezar limpiando, que eso todo el mundo sabe hacerlo. Y al final todo el tema de la navegación lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Lo más importante es que tengas muchísimas ganas y muchísima actitud de querer aprender todo lo que venga, porque es que aunque sepas cualquier cosa de barcos, es que cada barco es un mundo, cada punto del mundo para navegar es distinto, incluso los propios capitanes al final son las personas más humildes que te van a decir, mira, no tengo ni idea, vamos a aprender esto sobre la marcha.
Y al final descubrimos que, bueno, que el barco stop tiene muchas cosas buenas que no habíamos planteado antes. Y la primera fue que fue el primer golpe que nos llevamos con la pandemia y con nuestro plan original de viajar, que es que el tiempo en los barcos se mide completamente distinto. No puedes tener un plan de salgo un miércoles, llego un jueves, eso es mentira. No va a pasar. Llego al hotel para cenar, eso no existe. No va a pasar jamás. Entonces sí que tienes que tener un poco la mente más abierta. Siempre va a haber algún inconveniente y sobre todo tú no diriges nada, ni siquiera al capitán. Todo depende de la naturaleza, del viento, las mareas, los cambios de temperatura. Te das cuenta y te llevas un golpe de humildad al darte cuenta de que la forma en la que tú creías que estabas viajando cambia. Sí, también lo que estábamos hablando antes era que es mucho más respetable con el medio ambiente, ¿no? Nosotras cuando hicimos 2 meses la primera esta navegación por Patagonia, nosotras llevábamos el suministro de agua muy contado. Encontramos un par de ríos en los que sí que llenábamos el agua, pero no existían esas duchas. Limpiar tus platos de comida era muy escaso también. Aprendes que ese agua es tan valiosa que lo necesitas para beber, no para otra cosa más, que todo lo demás es secundario. Jolín, ese golpe de realidad que tenemos en casa, abro el grifo y tengo todo el agua que quiero, voy al supermercado, tengo toda la comida que quiero, ahí sí que empiezas, nosotras por lo menos sí que nos dimos ese golpe de no está bien, deberíamos tener esta cuenta de estamos cogiendo más de lo que podemos de esta naturaleza. Bueno, entonces salimos de Patagonia después de un invierno duro y largo. Bueno, esta pandemia ya empezó a abrirse un poco y se abrieron México y República Dominicana como primeros países que dejaron entrar a gente. No lo dudamos, nos fuimos a República Dominicana huyendo, pero es que ya era… El invierno se hizo muy largo. Sí, demasiado. Entonces hicimos un pequeño road trip por República Dominicana para estar un poco en tierra. Ya habíamos estado bastante tiempo en mar, muy bien, muy bonito. Nos tocaba un poco asentamiento en tierra, pero llegó otra vez la idea del volver al mar. Cuando elegimos volver al Caribe también lo hicimos pensando en que el Caribe es una zona de mucho tráfico de barcos y de que aquí en este momento estamos en agosto de 2020, las cosas empiezan a abrirse poco a poco, pero todavía sigue siendo muy complicado viajar como teníamos pensado antes. Entonces, gracias pues a otros capitanes que vamos conociendo, al mismo con el que estuvimos, nos empiezan a decir lugares en los que podemos encontrar o podemos postularnos como tripulación, ¿no? Que son, pues estos son algunas webs o páginas en las que funciona un poco como Tinder. Tú te haces un perfil, pones tu foto, dices qué idiomas hablas, dónde estás, qué te gustaría hacer y encuentras capitanes o gente de tripulación que está buscando lo mismo que tú y intentas pues como conectar, ¿no? Pues haces una llamada, una videollamada luego, os conocéis en el puerto y veis. Pero la verdad es que la forma más sencilla y más rápida de encontrar tripulación o barco es ir al puerto y preguntar. O sea, suena un poco loco, ¿no? A nosotras con la vergüenza máxima fuimos al puerto y yo decía, ¿qué hacemos aquí, Cintia? Vámonos. Y ella insistía, no, venga, vamos a preguntar. El no ya lo tienes, o sea que ya sabes que ya vas ahí sin ningún barco, o sea que lo peor que te puede pasar es que te vuelvas a casa sin barco. Y al final vas preguntando a la gente y sobre todo en ciertas partes del mundo, a ver, no va a ser tan sencillo irse como… Igual aquí en Europa es más complicado, pero sí que es verdad que en esas partes del mundo y que depende de qué tipo de navegación siempre va a hacer falta una mano extra. Y al final, pues perder un poco esa vergüenza e ir llamando a estas puertas al final te va abriendo un poco el paso. Y así fue como llegamos a un puerto en República Dominicana, estuvimos unas semanas con una mujer trabajando en su barco en el varadero ayudándola a repararlo y después de estar estas 2 semanas en el puerto pues empezamos a comentar, ¿no? Pues hacíamos vídeos, habíamos hecho un vídeo de nuestro paseo por la Patagonia en barco y ahí nos sale la oportunidad de irnos a trabajar con un canal de YouTube de navegantes, de marineros, uno de los más importantes a día de hoy y empezamos a descubrir que el mundo de la navegación es muy pequeño y que vas abriendo puertas y que todo va un poco encajando y así fue como nos fuimos a Florida. Que parece muy fácil, ¿eh? O sea, contado así parece súper fácil. No, nosotras también hemos pasado unos altibajos. En ese puerto de República Dominicana pasamos un mes lleno de mosquitos, calor, pasándolo muy mal. Pero, como decía Cintia, de 10 puertas que tocábamos, uno se nos abría y nos decía que sí,
sí que descubrimos eso de insistir, llamar a puertas, siempre se había uno. Y después de estar en Florida, en este canal de YouTube de estos chicos, que es uno de los más potentes en el mundo de la navegación, jolín, después de estar con ellos, pues es que la gente te llama, de verdad. Entonces pasamos al segundo año. Como habíamos dicho, de esos 12 países en un año, nos hemos hecho el primer año 4 países y en el segundo, pues casi. Y remarcamos este segundo año, el año de intercambios. Nos hicimos Dive Masters haciendo intercambios también. Descubrimos el Workaway y seguimos trabajando en barcos. Esta es un poco la ruta que hicimos el segundo año. Y sobre todo, a partir del segundo año, que ya empieza a ser un poco más raro que sigas viajando, empieza la típica pregunta que le hacen a toda la persona que viaja durante un determinado tiempo, más de 6-7 meses, que es ¿cómo os lo pagáis? ¿Y cuánto tiempo se puede estar viajando? ¿Y de qué vivís? ¿No? Y todas estas preguntas que van saliendo y que dan tanto a veces miedo preguntar y a la vez miedo responder. Pues nosotras, honestamente, salimos de Barcelona con 20.000 euros ahorrados para un año. Después del primer año no nos gastamos ni una tercera parte. Menos. Y al final te das cuenta de que gastas mucho más. Nosotras vivíamos en Barcelona, el alquiler, el gasto de luz, de electricidad, el transporte público, los viajes para venir a ver a la familia de Amaya o ver a mi familia en Valencia. Nos gastábamos muchísimo más al mes de lo que nos gastábamos viajando. Y entonces también este segundo año nos esforzamos en ahorrar, y no en ahorrar pensando en voy a encontrar un trabajo y lo que me sobre de mis gastos lo ahorro, sino en ahorrar nuestros gastos. ¿Cómo podíamos ahorrar gastando menos? Y eso fue como empezamos a darle vueltas y empezamos a ver los intercambios. Vimos la posibilidad de hacer Workaway, que significa un poco como el barco stop, intercambias tu mano de obra por alojamiento y comida, solo que suele ser en granjas o en hoteles y así. Y haciendo intercambios que igual no encontrábamos en plataformas, enviando miles de emails a hoteles, a granjas. Que somos unas pesadas. Somos unas pesadas, pero es que los emails son gratis. Enviad los que hagan falta, 200. A Pablo le enviamos un email. Sí. También. Y al final, de 45 emails que envías, igual te contestan 3, pero es que igual son los 3 más valiosos, igual son los 3 que te tenían que contestar. O llamadas. No hay vergüenza, no te ven la cara, ¿qué más da? Si da lo mismo, si al final es echarle ganas y quitarte la vergüenza encima. Y así fue como, pues por ejemplo, como decía Maya, ¿no? Nos hicimos Dive Masters, nos encantaba estar en el agua. Habíamos estado buceando en muchos sitios y dijimos, oye, ¿y si nos hacemos Dive Masters? Bueno, pero eso es una pasta. Bueno, hay que darle una vuelta a esto, vamos a pensar cómo lo hacemos. Y nos fuimos a varios centros de buceo. Oye, mira, ¿y si trabajamos en el centro de buceo a cambio de hacernos el curso? Las horas que hagan falta, limpiamos las gafas, limpiamos los tanques, limpiamos lo que haga falta, venimos aquí todos los días y estuvimos 3 meses trabajando en un centro de buceo a cambio de sacarnos el título. ¿Qué intercambias para no gastar dinero? Intercambias tiempo, que también es súper valioso, pero al final también te llevas muchos aprendizajes y al final, bueno, es una moneda de cambio que a nosotras de momento nos sale rentable. Uy, no sé qué ha pasado aquí. Estoy volviendo loco esto. Y Espera. ¿Uno más? ¿Ya? ¿Le estoy dando? Bueno, sigue hablando. Y entonces así fue como empezamos pues, a ahorrar, ¿no? Sobre todo intentábamos ahorrar en lo más caro de los viajes, que suele ser el alojamiento y la comida. Y una vez teníamos eso resuelto, pues no te vas de compras estando de vacaciones, es que eso ya se te olvida. Sí. Este tipo de cosas que hacemos normalmente cada día pasa desapercibido en un viaje. Entonces llegamos como a una vida mucho más minimalista, pero con más memorias y con más experiencias. Vimos que pasábamos mucho más tiempo en cada país porque bueno, intercambiábamos estas experiencias, hacíamos Workaway o nos hacíamos Dive Master, lo que sea, y vimos que pasábamos mucho más tiempo. Vimos que no estábamos haciendo todo lo que dicen en los libros, en los guías, ¿no? Tienes que ir a la plaza de no sé qué y no sé qué museo y hacer un tic en tu lista de he visitado esto. No, en vez de eso vimos que estábamos pasando más tiempo con gente local, viviendo más esas experiencias, conociendo más una cultura y sacando cosas de la mochila. De esas mochilas que habíamos hecho al inicio de la salida, cada vez eran más pequeñas y los estábamos compartiendo con gente que conocíamos en el camino.
y vimos que lo que estábamos ganando eran experiencias en memorias, que podemos escribir un montón de libros y dar una charla de, si queréis, todo el día, contando todas las anécdotas y las aventuras que hemos tenido, y nos sentíamos cada vez más felices teniendo menos. Yo le decía a Cintia, ¿echas algo de menos de lo que has dejado en Barcelona y en nuestras casas? Y me decía, yo no he hecho nada de menos. Jolín, eso veías que cada vez te llenaba más y que te sentías mucho más vivo. Y nada, pues es que después de eso volvimos al Caribe y volvíamos otra vez al mar, porque es que somos unas pesadas y cuando algo nos gusta, pues nos gusta y volvimos al Caribe, pero otra vez intercambiando también esa experiencia. Pues como con la idea de ahorrar, jolín, conocer Caribe, esos países, esas islas que son carísimos, yo no sabía que eran tan caros, por cierto, los conocíamos desde el mar. Y aquí estuvimos trabajando en un par de charters a cambio de alojamiento, trabajábamos llevando las redes sociales y estuvimos durante 6 meses, como de agosto de 2021 a diciembre de 2021, viajando por el Caribe, que es, bueno, es un poco con lo que decían antes, ¿no?, del Caribe colombiano, pues también el Caribe en general tiene un ritmo completamente distinto, o te unes o te hundes. Y al final nos enganchó mucho y la verdad es que es uno de los lugares a los que sin duda volveríamos. Sí, pasamos como 6 meses trabajando de isla en isla y eso nos llevó al tercer año, que quién nos hubiera dicho en ese primer año que dijimos con ese presupuesto que para un año que estaríamos en un tercer año y que además añadiríamos a la lista Hawái. Oh. Bueno, pues el tercer año sí que nos acercamos mucho más a la naturaleza. Ya estábamos en el mar y montañas, siempre vamos alternando eso, pero sí que dimos un paso más para acercarnos a la naturaleza. Esta fue un poco la ruta que hicimos el tercer año y creo que el tercer año fue el año en el que realmente, después del segundo, de haber estado sobre todo mucho haciendo intercambios, trabajando, etc., en el tercero fue cuando pisamos tierra y nos dimos cuenta de que la ilusión con la que hayamos salido de Barcelona, de decir, tenemos que cambiar esto, queremos estar más tiempo fuera, más en la naturaleza, escapar de las ciudades, etc., en el tercer año realmente se materializa y empezamos a darnos cuenta de que eso es realmente lo que nos llena, lo que nos hace felices y escapamos cada vez más de las ciudades, son puntos para llegar y para salir, los mejores zonas con transporte público, pero ya está. Y empezamos a generar, o sea, a crear nuestros viajes y a empezar a movernos este tercer año, especialmente en busca de naturaleza más viva, biodiversidad, estar la mayor parte del tiempo que podemos en el agua y por eso elegimos estos lugares. Sí, llegamos a México y podíamos estar mucho tiempo hablando de México, ¿no? Un país gigantesco. Nos centramos en Baja California. ¿Por qué? Baja California tiene una biodiversidad increíble. Nos habíamos hecho Dive Masters, pero decidimos quitar esa bombona, esa botella, ese equipo que nos molestaba entre nosotras y la naturaleza. Entonces nos hicimos un curso de freediving, de apnea, y nos fuimos a Baja California. Esa experiencia de nadar con ballenas, con lobos marinos, no solo es verlos, lo que más nos sorprendió fue escucharlos. Muchas veces no los tenías tan cerca, pero los podías escuchar. Esa conexión con la naturaleza que muchas veces en ciudades lo dejamos muy alejado y muy atrás, veíamos que en este viaje nos volvíamos a acercar a los orígenes, como decirlo, a esa naturaleza que lo dejamos olvidado. Esto es un regalo. O sea, éramos tan felices. La idea que teníamos de pasar en México, pues al final la mayoría del tiempo lo pasamos en Baja. Gracias a Baja California es caro para ser México, ¿no? Gracias a los intercambios que habíamos hecho y el estilo de vida que habíamos aprendido en estos años, lo podíamos disfrutarlo aquí. Y también el hecho de que cuando llegamos a México no teníamos ni idea de que esto existía. Esto fue al final hablando con gente, sí, pues es temporada de ballenas ahora en Baja, tenéis que ir a disfrutar, a ver. Y al final el hecho también de haber cambiado el chip de ir corriendo de país a país nos hizo pensar de decir, ostras, si estamos aquí y nos está gustando, ¿por qué no nos quedamos en lugar de ir a
corriendo a otro lugar de México porque queremos tacharlo de la lista, nos quedamos y disfrutamos más tiempo aquí. Y al final de todos estos 3 años de viaje, lo mínimo que hemos estado en un país ha sido un mes. Y eso jamás nos lo habíamos imaginado antes. Y hemos llegado a estar 5 meses en otros países. O sea, el ritmo nos trastocó totalmente y no lo habría cambiado ahora mismo. De hecho, ahora mismo el origen del plan que teníamos es que es imposible. Nos habríamos vuelto locas. Bueno, de ahí fuimos a Guatemala y Hawái. Guatemala lo pasamos en las montañas. Hawái, bueno, Hawái fue un regalo. No hay una explicación, no hay una razón. Lo que sí que vimos que gracias a todo lo que aprendimos en este viaje, en Hawái lo pudimos hacer económico. Se puede hacer, bueno, todo nuestro presupuesto fue en el coche que alquilamos, vivíamos muy pobres en una tienda de campaña y yo creo que todos los días comíamos papaya. Todos los días comíamos papaya. Con yogur. Sí. Bueno. Hawái, spoiler, nunca va a ser barato. Pero los parques de Estados Unidos, los parques nacionales y los campings que tienen están súper bien, son muy económicos, desde $4 a $20-25 la noche, es bastante asequible, pero tiene que gustarte el camping, tiene que gustarte acampar en playas, en montañas, tiene que gustar también caminar un tiempo antes de llegar al camping, pero la naturaleza que hay en Hawái también es increíble, o sea, estuvimos en 3 islas durante un mes. Y es que al final vivir en el camping te obliga a estar viviendo en la naturaleza y eso es una cosa que nos sirvió un montón también. Sí, lo pasamos así por encima porque volvemos a lo que más nos interesa, que es el mundo de los barcos. Y nuestra vuelta, cuando decidimos volver, lo queríamos hacer por mar. Nos salió esta oportunidad y fue por casualidad, fue por las redes sociales. Nosotras seguimos a varias personas del mundo de la navegación, como os hemos dicho, es muy pequeño, y seguíamos, pues, entre ellas algunas mujeres, ¿no? Aquí conocemos a Chloe, que es una mujer capitana que tiene su propio barco y trabaja de ello. Ella se encontraba en el Caribe, en Antigua, y puso un anuncio en un story de Instagram, que tuvimos la suerte de verlo en el momento, buscando tripulación. Le escribimos, fuimos pesadas, otra vez pesadas. Le escribimos por Instagram, le enviamos no sé cuántas cartas de recomendación de anteriores capitanes, le dijimos de hacer videollamada y es que al final nos dijo, chicas, tenéis la actitud que necesito, venid. Claro, otra vez no sabíamos a lo que estábamos diciendo, que sí, cruzar el Atlántico no es tan fácil y el norte, que también es frío allí. Y al final lo que decíamos es que nunca estás preparado para lo que te va a venir, pero nunca puedes esperar a estar preparado, porque si esperas a prepararte, a tener todos los títulos de navegación, a haber hecho no sé cuántas veces el cruce, es que nunca te vas a lanzar porque nunca vas a ver el momento de estar suficientemente preparado. Nunca vas a estar suficientemente preparado hasta que lo haces. Aprendimos inglés haciendo estos viajes y teniendo 24 horas tener que hablar. Yo terminaba con dolor de cabeza, pero ahora puedo decir que hablo. Porque te ves en la necesidad de tener que expresarte en otro idioma y hasta que no tienes esa necesidad no puedes hacerlo. Y así fue como después de ver este anuncio en Instagram, volamos a Antigua. El barco, llegamos a Antigua como el 5 de mayo de 2022. El barco iba a salir como el 15, salimos el 7 de junio. Por esto lo de que el tiempo en los barcos se mide distinto. Tenían que llegar las velas y en el Caribe todo pues, tiene otro ritmo, incluso los envíos tienen otro ritmo. Luego tuvimos bastantes temporales y tal, y se fue complicando la cosa. Y al final conseguimos salir. No sé cómo explicar lo excepcional que es subirse en un barco con una mujer capitana. Es prácticamente imposible. Es súper difícil. El mundo de la navegación sigue estando completamente dominado por hombres capitanes normalmente. Cada vez se encuentran más mujeres tripulación, pues como nosotras, ¿no? Que no tienes ni idea, que te apuntas y somos unas motivadas, normalmente las mujeres para estas cosas. Y hacer un cruce del Atlántico con una mujer capitana y una tripulación solo de mujeres es súper especial y súper difícil de conseguir. La navegación fueron como unos 22 días desde Antigua hasta Azores, sin ver tierra, navegando todo el tiempo. Veis que estamos todo el tiempo al timón porque se nos rompió el piloto automático, entonces no había otra opción. Y hacíamos 4 horas de guardia
2 personas siempre, 4 horas de guardia, 6 horas de descanso. ¿Piensas que tienes un montón de tiempo? No, no. O sea, el tiempo que tienes libre lo estás cocinando, o estás limpiando, o estás durmiendo. No tienes tiempo para nada. Esas 6 horas que tienes para dormir, no los vas a dormir si, según el mar como está. O sea, otra vez la naturaleza va a decidir si tú duermes o no duermes. Y luego también puedes estar muy preparado para todo, pero nosotras, por ejemplo, habíamos navegado antes, pero nunca habíamos hecho una guardia nocturna, nunca habíamos estado tantos días sin ver tierra, porque sí, estuvimos mucho tiempo navegando en Patagonia, pero cada día bajábamos del barco, excepto cuando estuvo congelado, pero estábamos paradas. No sabíamos lo que era navegar constantemente 24 horas. Luego la gente, cuando haces una navegación así de larga, te pregunta mucho por las tormentas, ¿no? ¿Qué tiempo hacía? ¿Las olas? ¿Qué tal complicado era navegar? Y al final, nosotras siempre decimos que las peores tormentas no están en el mar, están en tu cabeza. Compartir tantos días con otras, en este caso, otras 4 chicas, en un espacio tan pequeño, es súper complicado. Tienes que conocerte muy bien a ti mismo, saber cuáles son tus límites, saber que todo el tiempo vas a estar en tu peor situación. No te vas a duchar en 22 días, a partir de la segunda semana no vas a comer lo que te gusta, vas a estar súper cansado porque lo único que quieres es dormir. Yo soy una persona terrible, cuando no duermo me convierto en un ser humano despreciable, no queréis tenerme al lado. Pues imaginad lo mal que vais a estar vosotros, lo que os conocéis y lo irritables que podéis estar en vuestra peor situación, multiplicarlo por las 2, 3, 4, 5, 6 personas que tenéis en el mismo espacio. Y el espacio que teníamos era este, y este era el espacio y la pinta que tenía todo el rato, ¿vale? Porque debajo del sofá está la comida. Bueno, ahí, la chica que está ahí es la que dormía ahí. Entonces, imaginaos que ella, si está durmiendo, ya no tenías acceso a lo que es esa parte del barco. La pica para comer, como veis, pone un bote que pone agua salada. Los platos se les envían con agua salada. Claro. Esto es una ducha de pelo de agua salada y la tuve un día. Otra vez estamos hablando del consumo del agua, ¿no? Los platos se limpian con agua del mar. O sea, no, el agua es súper necesario y es para nosotros, para beber. O sea, lo que utilizamos en el día a día, el gasto del agua es una barbaridad. En el barco, o sea, lo que aprendemos a gestionar ese agua no solo es para ti, estás compartiendo con otras 5 personas. Tú no puedes estar bebiendo 5 litros de agua sabiendo que tienes que mirar y compartir. Sois otras personas que van contigo en el barco, ¿no? Y lo mismo la electricidad, todo teníamos con placas solares. Si quieres cargar tu móvil, aunque bueno, no hay señal de nada y quieres dormir, pero bueno, si quieres poner tu alarma, necesitas cargar el móvil, tiene que ser durante el día, durante las horas solares, tienes que ver la cantidad de carga que tiene y aprendes un poco también cuál es tu autoconsumo. No sé, yo he aprendido viviendo en barcos cuánto papel del baño uso a la semana. Eso es muy importante, cuando subes a un barco, porque es una pregunta que nos hicieron. ¿Cuánto papel del baño usas a la semana? La primera vez y nosotras, ¡oh! Pues no lo sé. Como sutilmente preguntas cuántas veces cagas. O sea, pero es muy importante porque el papel del baño ocupa mucho espacio en un barco y tienes que tenerlo controlado cuando haces una navegación tan larga. Y al final aprendes como tu autoconsumo y sabes como, no sé, qué champú, cuánto te dura un champú, una pasta de dientes. Una cosa que al final cuando estás aquí dices, un 3x2, me cojo otro. Y a lo mejor tienes un champú durante 3 meses, 6 meses ahí que nunca lo has usado. Pero es súper interesante el cambio de mentalidad que te da esto y cómo aprendes como saber qué usas. Lo del papel del baño es muy interesante, puede ser útil, calculadlo. A nosotras nos mereció la pena volver así, volver con las corrientes, con el viento, sin utilizar un motor que te propulse, ¿no? Volver así era volver por todo lo grande. ¿Volvería a hacer? Sí, volvería con la misma capitana. Hay que pensar con quién te estás metiendo en el barco antes de embarcar en un viaje como este, porque no tienes escapatoria, no es yo me bajo aquí y me voy. Estás en el medio de un océano y piénsatelo bien antes de embarcar. Nosotras lo que hacemos es compartimos un poco antes de salir en un barco, pues una semana de convivencia. En puerto, por si acaso. Sí, con escapada. Tienes que saber bien con quién te estás metiendo. No,
una convivencia es difícil. Una convivencia es difícil con tu mejor amiga, una convivencia es difícil con tu pareja. Nosotras además es que nos estábamos embarcando en un así con pareja, o sea, siendo parejas. Fue muy complicado. Muy complicado. Aprendes mucho de ti. Quizás como si tenéis este bicho de igual me he hecho al mar, para conoceros a vosotros mismos es una manera muy bonita de hacerlo. Y bueno, pues fue muy bonito volver así a casa y lo que nos pregunta todo el mundo, ¿y ahora qué? Pues nosotras cuando volvimos cruzando, nuestra idea romántica era como, bueno, tenemos un mes para volver, seguro que durante este mes pues llevamos mejor la vuelta, echábamos mucho de menos cosas y cuando estás en tus peores momentos de que te mueres de sueño, tienes un montón de ganas de comer algo que cocina tu madre y tienes ganas de dormir en una cama decente y dices, qué bien voy a llevar la vuelta a casa. Eso no nos pasó. Cuando volvimos lo pasamos fatal, nos llevamos un choque de realidad. Llorábamos todos los días, ¿eh? Sí, que no nos lo esperábamos. Pensábamos que la vuelta a casa, el volver a lo que habíamos dejado antes, iba a ser posible y nos dimos cuenta de que no, de que había habido un clic irreversible en nosotras y que teníamos que construir algo desde cero. Que habíamos cambiado, que no nos veíamos... O sea, nosotras pensábamos que la gente había cambiado. No, nosotras habíamos cambiado tanto que no encontrábamos un sitio a la vuelta. No encontrábamos en Barcelona, no lo encontrábamos en mi casa, no lo encontrábamos en casa de Cintia y lo pasamos muy, muy mal. Así que aunque ahora todas estas fotos son muy bonitas y los recuerdos y nuestra mente siempre tiende a olvidar lo malo, también tuvimos nuestros altos y nuestros bajos. Y al final decidimos que estos viajes y estos últimos 3 años no habían sido solo una etapa en nuestra vida, un álbum que habíamos guardado en el armario, sino que queríamos seguir con esta forma de vida y que aunque nos costara, aunque tuviéramos que volver a ser esas pesadas de los emails, íbamos a luchar por conseguir esto y vivir de una forma sostenible y más nómada. Así fue como, por ejemplo, este invierno estuvimos haciendo temporada de invierno en los Alpes, trabajando en hostelería allí durante 5 meses. Ahorramos, el año pasado también nos compramos una autocaravana que reformamos nosotras y que es como nuestra casa siempre que volvemos a España para estar un poco entre casa de la familia Amaya y la mía. Y ahora lo que nos viene el próximo mes es que nos volvemos a embarcar, porque si te subes a un barco y te gusta, es muy difícil que te bajes. Y nos vamos a hacer una travesía por Noruega, haremos Svalbard, haremos las Islas Lofoten y cruzaremos a Islandia. Así que si queréis seguirnos, lo compartiremos todas nuestras redes, en Ni Tierra ni Mujeres. Y bueno, sobre todo deciros y animaros que aunque, por ejemplo, el barco stop puede que no sea para todo el mundo, porque ya os decimos que hay que tener tienes que estar animado para hacerlo y tener ganas. Si te pica el gusanillo, como decían antes, pruébalo. No pasa nada, no hace falta cruzarse el Atlántico para probar un viaje en barco. Puedes hacer lo que hacía Atlán, ¿no? Cambiar en Canarias de isla en isla, que igual es una navegación de un día, o probar a ir desde Valencia hasta las Baleares, ¿no? Cosas más pequeñitas, o una regata en un puerto cerca de tu casa. Lo que os haga felices. Nosotras nos hace felices esto, pero cada uno tiene que encontrar su manera de lo que le llena en esta vida. A nosotras nos ha costado muchísimo, incluso después de la vuelta quizás nos hemos ido encontrando a nosotras mismas, pero tenéis que encontrar algo que os haga felices y os llene. A mí no me hacía feliz estar en una oficina desde las 8 de la mañana, metiendo horas extras que no me pagaban, llegando justo a fin de mes. Eso obviamente no me hacía feliz. Quizás ahora no saber, después de esta navegación, no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. No estoy mirando no nos preguntéis por agosto. No estoy mirando mi cuenta bancaria, que debería hacerlo, pero estamos felices. Yo diría que es lo que hemos buscado y que es lo que llamamos nuestra forma de vivir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, Amaya, por haber venido a compartir el viaje, la experiencia, la forma de vida. Y aunque me ha sorprendido, habláis muy bien del barco stop, pero oye, habéis pasado frío, habéis pasado condiciones extremas, es un modo de viaje un poco extremo, puede ser, ¿no? Bueno, tenemos unos minutillos para hacer un turno de preguntas. Mira, ahí en tercera fila hay una preguntita.
Chema va a pasarte el micrófono para que te escuchen también desde casa. Animo a las personas que estén viendo esto por streaming que se animen a ponerlo en el chat y haremos las preguntas a las oradoras. Hola, pues bueno, en primer lugar muchísimas gracias, me ha encantado la charla. Y quería preguntaros, sí que habéis comentado que es un mundo muy masculinizado el tema de la navegación. ¿Y cómo ha sido hasta que habéis podido entrar en un barco solo con mujeres? Previamente, esa experiencia del mundo masculinizado y cómo lo habéis vivido, porque entiendo que habrá habido también momentos difíciles. Nosotras, personalmente, hemos tenido muchísima suerte con los capitanes que hemos tenido. Todos han sido súper respetuosos, no ha habido en ningún momento una situación incómoda ni nada, pero siempre nos dejamos llevar mucho por nuestra intuición. Si algo te dice que hay algo raro, mejor que no. También, por ejemplo, en el mundo de la navegación, ya sean hombres o mujeres, hay mucha jerarquía y la jerarquía se sigue. O sea, es como algo militar. El capitán te va a dar órdenes y te va a dar órdenes sea un hombre o sea una mujer y eso tienes que asumirlo cuando subes a un barco. Y eso sí que igual es una cosa que nos chocaba mucho al principio, como te mandan, como haz esto, haz lo otro, haz tal. Pero es algo porque es algo como muy jerárquico que todavía existe en los barcos. Pero sí que conocemos casos, sí que tenemos amigas que han estado haciendo pues también barco stop y así, que igual se han encontrado situaciones más agridulces o situaciones en las que, bueno, pues que eran incómodas o qué tal y han decidido salir del barco, que era lo más seguro y lo más tranquilo. Nuestra recomendación, eso, hacer una pequeña vida a bordo antes de embarcarse y de salir del barco, sin duda. Conocer a la persona en persona, no solamente por videollamada o por chat o lo que sea, y dejarte llevar por tu energía, lo vas a sentir si hay algo raro. Y sobre todo, si quieres una primera navegación, nunca vayas sola. Nosotras siempre lo hemos hecho juntas y sí que es la primera navegación íbamos solo con el capitán, pero en el resto siempre había más gente a bordo. Al final, si encuentras un barco un poco más grande, de más gente que, pues eso, pues que busca más gente como tripulación para ahorrar gastos, porque los barcos grandes gastan más, puede ser una primera experiencia muy chula. Y por ejemplo, dime. Que puedes ir sola, si te sientes cómoda con la persona que vas. Sí que es verdad lo que decía Cintia, conoce antes a la persona. Si ese barco, no pienses que estoy perdiendo una oportunidad. Si esa persona no te convence, siempre hay otro barco, otra experiencia que te va a salir, eso seguro. Y puedes buscar referencias desde la persona que tiene al barco al lado o dices, oye, ¿has tenido tripulaciones antes? ¿Me podrías pasar un contacto de referencia para que pueda preguntar? Sin vergüenza. Y si te dice que no, pues mira, búscate otra persona. Eso es verdad. Mira, tenemos en primera fila, Chema, una pregunta. ¿Qué tal? Quería compartirles algo. En uno de mis viajes entre islas en barco stop, los chicos acababan de cruzar el Atlántico y uno de los hombres que estaba como tripulante lo habían tenido que atar al mástil porque quería suicidarse. Es decir, no fue capaz de soportar el viaje atlántico. Con esto me refiero que creo que esto del barco stop se está convirtiendo en cierta moda. Mucha gente se lanza a cruzar el Atlántico sin haber tenido experiencia ninguna. Y verdaderamente es una experiencia que resulta súper angustiosa para muchos, ¿no? Sí, y también tienes que tener en cuenta que un hospital no va a ver a una hora. Normalmente el capitán tiene primeros auxilios, tiene un conocimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que no es me voy de vacaciones a Grecia a tomar el sol. No, vas a trabajar. No, es un viaje en el que trabajas. Pero te puede pasar esas cosas, pues, locuras en el medio del Atlántico. No son tan comunes, pero sí que son comunes accidentes. Accidentes en el barco hay muchas. Cosas simples como cuando estás cocinando y dejas un cuchillo ahí, ese cuchillo en un barco no se queda en su lugar, sale volando, te puede herir. Sí que es verdad que no es al uso como el viaje que encontramos a pie y tienes a mucha gente alrededor, pero por eso decimos que, bueno, lo puedes intentar no cruzando el Atlántico o haciendo un viaje mucho más corto, ¿no? Nosotras nos embarcamos en el cruce del Atlántico después de haber tenido todas estas experiencias. Mira, llegan preguntas desde casa de gente que nos está viendo por streaming. Preguntan Ana y Carlos si tuvisteis algún percance de salud.
Pues tuvimos la suerte de no tener ningún percance así de salud muy grave. Sí que es verdad que, por ejemplo, tiene que haber un botiquín a bordo, el capitán o la capitana o la primera a bordo tiene que saber unos básicos de seguridad y cuando haces una travesía muy larga, primero tienes que tener un teléfono satelital. Es súper importante. Esto tenéis que preguntarlo también cuando subáis en un barco. Teléfono satelital, si hay chalecos salvavidas, dónde está el botiquín, es súper importante. Cómo se hace la llamada de emergencia si pasa algo a bordo. Y sí que es verdad que no tuvimos ningún problema más allá de los mareos o algún corte o algo súper superficial, pero yo recuerdo el primer día que dejamos de ver tierra y en mi cabeza se me ocurrieron como las 100 maneras de morir en este barco, porque todo me parecía súper peligroso. Algo que en tu casa, pues lo que decía Maya, ¿no? Dejar el cuchillo ahí no es nada peligroso. Un cuchillo, nada, de pelar una manzana, ni siquiera hablo de un cuchillo jamonero o algo. Eso gira, se mueve. Es que simplemente estar agachada cogiendo algo y no haber cerrado el botoncito de un cajón, el cajón te da en la cabeza y chao. Y cuesta, bueno, chao tampoco, pero que cuesta, la ayuda tarda en llegar, ¿vale? Quiero decir eso. Llega la ayuda, pero tarda. La chica que dormía en el suelo, no sé cómo sigue viva. Todo caía justo en el pasillo y todo caía al lado de su cabeza. O sea, sí que hay... Pero tuvimos suerte. Tienes que tener en cuenta que tienes que llevar un buen botiquín, siempre con como es, estas recetas que te hacen los médicos y todo bien empapelado. Eso sí que mirarlo bien, que el capitán no sea una persona inconsciente, que tengan extintores, todas estas cosas de seguridad, hay muchas que eso esté en regla. Eso puede ayudar. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta que nuevamente envían desde casa o desde donde estén. Ana y Carlos, por ejemplo, están de viaje, están en Tailandia, creo, un viaje de 6 meses y están conectados aquí a las jornadas. En realidad esta pregunta es mía. Es que me habéis despertado una curiosidad. ¿Cuánto papel higiénico se usa en un mes? Pues nosotras, yo creo que es como 1,5 rollos a la semana, más o menos, de media. ¿Vale? Pues si tienes la regla un poco más, haces un poco de cálculo. Nosotras que éramos todas chicas a bordo, pues llevamos un poquito más de extra, pero esto es lo que se hace más o menos. Pues Amaya, Cintia, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un Muchas súper gracias, placer. chicos. Gracias.